nombre es Ileiber Garzón, estudiante de Psicología, sexto semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video se realiza con fines educativos, el cual corresponde a una tarea del curso Psicología Social. En este video vamos a hacer un grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Un grupo focal es una herramienta utilizada por los psicólogos sociales para recolectar la mayor información o conceptos que tengan las personas sobre un determinado tema. En este grupo focal vamos a hablar sobre la migración. Cada uno de los participantes que se encuentran en este grupo han manifestado su consentimiento y participan de manera voluntaria. Cada uno se va a presentar de derecha a izquierda y de esta misma manera van a responder a cada una de las preguntas. Y si alguno quiere aportar a los conceptos y opiniones que cada uno da, lo puede hacer levantando la mano. Bueno, mi nombre es Marlene Fiallo Serrano. Mi nombre es Dani Adrián. Mi nombre es Eider García. Buenas noches, mi nombre es Rosa Isela Cabarcas. Mi nombre es Alex Jiménez. Bueno, vamos a continuar con la primera pregunta. Señorita Marlene, ¿por qué razones considera usted que las personas migran hacia otro lugar? Bueno, yo podría definir algunas de las razones o causas por las cuales una persona migra a otro país o, digamos, de un pueblo a otra ciudad. Podría decir que falta de oportunidades en el país, falta de una mejor educación, falta de empleo, ya que muchos ciudadanos se ven afectados a causa de su empleo y de su economía. Entonces ellos se ven obligados a migrar a otros países. Bueno, por mi parte, yo considero que las personas generalmente buscan una mejor calidad de vida en otros lugares. ¿Por qué? Porque en el país donde están ubicados no tienen tal vez el sustento que ellos quieren o desean tener, o el proyecto de vida que se trazaron no lo pueden cumplir en su país de origen por determinadas circunstancias. También se ha dado el caso de que hay amenazas o por peligro o por miedo. Entonces esas son varias causas que hacen que las personas migren hacia otro país. Pienso que las razones por las cuales muchas personas migran es porque en busca de otras oportunidades, ya que en muchos países como por ejemplo Colombia es un país que apenas está en vía de desarrollo, por lo que apenas hay muy pocas oportunidades en el país. No hay muy buenos trabajos, digamos, el empleo es muy poco remunerado, entonces las personas, según sus proyectos que tienen, estos sueldos, estos salarios no les alcanzan para la vida que ellos quieren llevar. Entonces miran muchas otras oportunidades. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas formas de mirar lo que es la información, ¿verdad? De esos países desarrollados que hay en otros lugares, los cuales cuentan con esto que desean las personas, por ejemplo, buenos sueldos, buenas utilidades, todo eso, los cuales le pueden dar la economía para vivir esa vida que ellos desean. Entonces, por estas razones es que migran, aunque la migración es algo que no es tan fácil, pero ellos toman ese riesgo. Muchas veces, muchos son hasta deportados y todo, pero esa es la razón por la cual que van arriesgándolo todo con tal de conseguir aquello que ellos desean, ya que en su país, digamos que como que se frustra ese sueño que ellos tienen, porque no ven la salida. Pienso que muchas personas emigran a otros lugares en busca de cumplir sus sueños y cumplir esos proyectos y metas que ellos han trazado, en busca de nuevas oportunidades. En mi opinión, una de las razones por las cuales las personas migran hacia otros lugares es por la búsqueda de nuevas oportunidades laborales o ya sea por una mejor vida. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta de este grupo focal. Señorita Marlene, ¿cree que la migración es buena o mala para la economía de un país? En mi opinión, tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas serían, podría tomar un ejemplo de los migrantes de Venezuela a este país, que ellos vienen con muchas expectativas y proyectos, diríamos con emprendimientos, lo que genera nuevos empleos para los colombianos.
en una expectativa positiva, lo diríamos. Definiría algunas desventajas. Las desventajas serían que, así como traen proyectos y nuevos empleos, también en Colombia sucede un ejemplo de que hay muchos empleos que son quitados por los ciudadanos venezolanos, ya que el sueldo que ellos exigen es menor al que un colombiano exige. Entonces, dado a eso, el desempleo en Colombia ha aumentado. Bueno, yo trataré de resumir un poco lo que dijo la compañera. Es que todo depende de la capacidad que tenga el país a donde se va a migrar. Si el país tiene la capacidad para recibir migrantes, pues entonces la economía de ese país va a crecer, porque va a ser más personas que van a trabajar por ese país. Pero si el país no tiene la capacidad económica y en otros aspectos para recibir migrantes, pues entonces lo que se va a formar es un desorden y no va a ayudar a la economía del país. Pienso que, como decía acá el compañero, todo depende según el país en el cual se vaya a emigrar. Por ejemplo, cuando un país está apenas en comienzos de desarrollo, es muy difícil porque no tiene la capacidad para recibir migrantes. Pero para un país que tenga una capacidad, por ejemplo, como Canadá, es un país donde hay mucha migración y son miles de personas, incluso millones, porque cada año aproximadamente entre 1.500.000 y 1.200.000 inmigrantes entran por la vía legal a ese país. Y antes es bueno la migración para ellos, porque ellos van a cubrir una necesidad, una vacante que hay, porque hay mucho empleo en lo que son los rubros de la agricultura. Porque Canadá es un país ya subdesarrollado y la mayoría de las personas tienen títulos universitarios, son personas profesionales de alto nivel, entonces ellos no quieren cubrir estos empleos como más, digamos, del campo y que son menos remunerados. Por esto entonces ellos no lo hacen. Entonces las personas que son, digamos, que tienen sus emprendimientos en el campo, que tienen sus empresas, sus cultivos, quedan automáticamente sin empleados. Entonces ellos le piden al gobierno que les permita traer obreros de otros países. Entonces ahí es donde funciona lo que es la inmigración. Entonces a un país como este sí le es de buena ayuda para la economía de este país, ya que sin la parte de la agricultura un país no tendría vida, porque sabemos que ese es el sustento del cada día. Entonces, pues pienso que sí, y que en un país que no tenga, digamos, un buen desempeño, o también puede ser la migración de pronto del gobierno, no daría un buen resultado. Creo que afecta positivamente al país donde ellos salen, ya que se acabaría un poco el desempleo, y al país donde ellos ingresan afectaría o influiría de una manera positiva, ya que ingresa más mano de obra y nuevos emprendimientos. En mi opinión, afecta al país al cual salen las personas y irán a otros lugares, porque disminuye la fuerza laboral y pues en el mediano plazo produce disminución en el desempleo y aumento en el salario promedio. Señorita Marlene, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se ha sentido con la llegada de los venezolanos aquí a Colombia? Yo diría que en lo personal no me ha afectado ni positivo ni negativamente. Bueno, desde un punto de vista me siento bien porque no se les cerró la puerta, porque los venezolanos estaban pasando por un momento difícil allá en su país y como lo dijimos antes, no se sentían bien en su país, sentían que no iban a tener esa vida que ellos deseaban, entonces nació esa necesidad de emigrar, y siendo Colombia su país vecino, pues lo más viable y lo más rápido, por lo pronto lo más asequible, era entrar a Colombia. Por otro lado,
considero que en cuanto a Colombia, sí le ha afectado un poquitico porque Colombia es un país que no estaba preparado para esta situación. Bueno, yo pienso que es una bonita oportunidad para los venezolanos, ya que estaban en un momento de dificultad, como decía acá el compañero Dani, ya que no fue por, digamos, por gusto o porque quisieron, sino que se vieron afectados en una guerra económica muy difícil. Entonces, pues, no tuvieron otra opción, la cual emigrar, y como decía el compañero Dani, el país más cercano, o país hermano, como podemos decir, que es Colombia, y más accesible, entonces por eso vinieron acá. Y pienso que eso en parte debe ser motivo de alegría para nosotros, los colombianos, porque en algún tiempo, si nos vamos a tiempo atrás, cuando la época de la violencia armada aquí en Colombia, muchos colombianos también emigraron a Venezuela. Y eso, pues a veces la juventud de hoy en día no lo sabe y a veces hasta critican y juzgan, pero que en recibirles bien a ellos también ahora que están pasando esta dificultad, haríamos, digamos, como un pago por aquella oportunidad que también se nos dio a nosotros como colombianos en aquella época, que también tenían una dificultad. Sería egoísta de nuestra parte ponernos incómodos en contra de ellos, no sabiendo que aparte de que son un país hermano, ya también nos tendieron la mano en una época. Bueno, yo me he sentido bien ya que ha habido un intercambio cultural y intercambio de conocimiento. Pues a mí en lo personal no me ha afectado ni me afectó, pero hablando en el tema general al país nuestro de Colombia, sí lo afectó económicamente, ya que, como decía nuestro compañero, no estamos preparados para recibir a las personas que decidieron migrar a este país. Vamos con la cuarta pregunta. Señorita Marlene, en su opinión, ¿cuáles son los motivos por los cuales algunos colombianos rechazan a los migrantes venezolanos? Pues en mi opinión yo diría que los colombianos generalizan las actitudes de muchos venezolanos. ¿Por qué lo digo así? Porque los miran como si fueran unos ladrones y no simplemente miran a una sola persona, sino que generalizan a todos como ladrones y personas que vienen a causar daño al país. Y viéndolo positivamente, no todos vienen a hacer eso, sino que muchos vienen a trabajar y en busca de mejores oportunidades para su vida, su familia y para cumplir todos aquellos proyectos que no pudieron cumplir en su país. Bueno, yo considero que los motivos o el motivo principal por el cual algunos colombianos rechazan a los venezolanos, es porque, como decía la compañera, hubieron muchos, la mayoría diría yo, que vinieron en busca de nuevas oportunidades, vinieron a trabajar, vinieron a emprender, a poner sus negocios, pero también vinieron varios que se dedicaron a la delincuencia, al robo, a la violación, a cosas horribles. Entonces, esta diría yo que es una de las únicas razones por las cuales algunos colombianos rechazan a los migrantes venezolanos. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Claro que sí. En su opinión, ¿cuáles son los motivos por los cuales algunos colombianos rechazan a los migrantes venezolanos? Bueno, pienso que los motivos son porque se han vivido problemáticas por algunos de ellos, ya que pues algunos, como decía acá mi compañero Dani, vinieron en busca de nuevas oportunidades, ¿verdad? Y se levantan cada mañana con ese deseo y ese ánimo de trabajar, de salir adelante, de conseguir, de darlo todo para salir adelante, ¿verdad? Para conseguir el sustento. Y pienso que uno, por decir, como colombiano, uno de pronto se levanta y a veces normal, está en su país, pero debe ser algo difícil para ellos, ¿verdad? Levantarse en un país el cual no es de ellos y saben que están como migrantes y que trabajan duramente, ¿verdad? Pero otros no así como ellos, sino que vinieron a hacer cosas malas, como por ejemplo el hurto,
algunas de pronto violaciones, cosas muy feas. Entonces muchos colombianos generalizan estos actos y entonces ya la cogen, digamos, en contra de todos ellos y hablan muy mal por eso. Bueno, pienso que uno de los motivos principales es por el miedo, ya que se han presentado situaciones que no son muy favorables, como son el robo, y es aquí donde los colombianos los generalizan y sienten miedo y creen que todos vienen a eso. En mi opinión, una de las razones por las cuales los colombianos no migran o no recibieron bien a los migrantes venezolanos fue porque, pensándolo a mi manera, ellos vinieron con el pensamiento de buscar una nueva vida y de una nueva oportunidad de empleo. Y ellos venían con el chip de un gobierno en el cual todo no se luchaba mucho por sus bienes. Entonces llegar a un país, un nuevo gobierno muy diferente, se les hizo difícil, entonces en la gran mayoría decidieron optar por lo más fácil, ir a la delincuencia. Y Quiero añadir algo más. Pienso que también el motivo por lo cual los colombianos rechazan a los venezolanos es porque al llegar ellos pues iban a ocupar algunas vacantes en muchos empleos y que también trabajan incluso hasta más barato que lo que vale un trabajo. Por decir, si un trabajo vale 50.000 pesos, por decir, ellos cobraban 30, 35, 40, porque ellos tenían una necesidad muy grande, porque vienen llegando. Entonces esto le quitaba el empleo a los colombianos. Y por esa razón, entonces, pues, claro, no les cuadró nada. Bueno, vamos por la última pregunta. Señorita Marlene, ¿qué piensa usted sobre las actitudes negativas que tienen los colombianos hacia los migrantes venezolanos? Pues yo diría que esta pregunta no le deseo contestar. Bueno, no, la verdad me parece injusto porque, como lo dijeron en la pregunta anterior, los colombianos tuvieron la tendencia a generalizar estos malos conceptos. Entonces, en el momento en el que tienen actitudes negativas hacia los venezolanos, es porque están generalizando aquella mala imagen que dieron las malas personas de Venezuela, por así decirlo. La están generalizando a cualquier venezolano que encuentren, no importa si sea buena persona o sea mala persona. Pienso que las malas actitudes que tomaron los colombianos hacia los venezolanos no deben generalizarse a todos los emigrantes, ya que todos no fueron aquellos que generaron esos conflictos acá en el país, ya que algunos sí vinieron a hacer las cosas de buena manera, vinieron a trabajar, a hacer las cosas bien, y fueron pocos los que las hicieron mal. Entonces pienso que está mal ese enfoque de los colombianos a tener malas actitudes contra todos ellos, ya que todos no tuvieron la culpa. Esta pregunta no la deseo responder. tampoco deseo responder. Bueno, haciendo como un resumen de la información que se ha recolectado en mi grupo focal, podemos decir que las razones por las cuales las personas migran hacia otros lugares es por la falta de oportunidad, en busca de una mejor educación, también en busca de una mejor oportunidad en la salud y en busca de trabajo, y por amenazas también puede ser. Respecto a lo que si la migración es buena o mala para la economía de un país, se recolectó la siguiente información, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues las desventajas es que quitan el empleo de algunos residentes del país al cual deciden migrar. Y también que dependiendo a cuál país deseen migrar, si no están en desarrollo, no aporta al país. La tercera pregunta, la cual era que cómo se ha sentido con la llegada de los venezolanos a Colombia, se pudo recolectar la siguiente información, que se han sentido que no la han afectado ni negativa ni positivamente, es decir, que no ha influido en su vida. También se dice por algunos de los participantes que les pareció una buena actitud que tuvieron los colombianos porque acogieron a los venezolanos en un momento en el cual ellos lo necesitaban.
necesitaban. Otro participante manifestó que sería como pagar una deuda que tenían los colombianos, porque hubo un tiempo en los cuales los colombianos migraron hacia Venezuela en busca de una mejor calidad de vida. La cuarta pregunta que decía que en su opinión, ¿cuáles eran los motivos por los cuales algunos colombianos rechazan a los migrantes venezolanos? Se obtuvo la siguiente información, que fue porque algunos colombianos generalizan las actitudes y comportamientos que los venezolanos tienen, entonces por esta razón es que los colombianos tienen actitudes negativas hacia los venezolanos. Otra de las razones es por las que al migrar hacia un país que no está en vía de desarrollo, les quitan el empleo a los residentes de ese país, pues porque empiezan a pagarle el salario a un menor precio, o sea que empieza a haber explotación laboral. La quinta pregunta, que dice, ¿qué piensa usted sobre las actitudes negativas que tienen los colombianos hacia los migrantes venezolanos? Bueno, a los participantes de este grupo focal les pareció que era algo injusto e incorrecto, porque no todas las personas tienen el mismo comportamiento y no por una mala acción todos deben pagar o tener una mala actitud hacia todos. Muchas gracias a todos los participantes de este grupo focal, que tengan una feliz y bendecida noche.